Hola. 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 ¿Ya? Hola, hola. ¿Ya? No, pero un CV. Hola. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Vamos a empezar con las conferencias por el sexto encuentro tecnológico de estudiantes de ingeniería civil. Esta tarde la primera conferencia está a cargo del ingeniero Calixto Yanqui Murillo con el tema de estabilidad de taludes. Se les ruega que pueda pasar un poco más adelante para prestar más atención a la charla. Compañeros. Vamos a comenzar. Invitamos al ingeniero a iniciar la conferencia. Tengan ustedes buenas tardes. Voy a tratar ahora un aspecto, diríamos, muy general, un poco desordenado sobre la estabilidad de taludes. Me había comprometido con los muchachos de tercer año a presentarles el examen del año, pero hemos tenido problemas técnicos. Este estudio lo hicimos en 1980, después del terremoto de 1979. Creo que ustedes todavía no nacieron, pero en 1979, el 16 de febrero, ocurrió un terremoto de regular magnitud en Arequipa. Una de las consecuencias más espectaculares fue el deslizamiento del área. Nosotros estuvimos allí cerca de un mes haciendo el estudio con un grupo de estudiantes y como consecuencia de eso evacuamos un informe que fue el ganador del concurso de investigación de esa época. Desafortunadamente no nos dieron el premio, pero así son las cosas. No les quiero sugerir nada, pero así es, jóvenes. Uno se esfuerza y al final no recibe el premio, pero recibe un premio mayor, que es la satisfacción de haber hecho algo por nuestra sociedad. Porque nosotros buscamos una sociedad más justa, más perfecta. El problema es que las muchas fotografías que tomamos en aquella época estuvieron en la forma de slide, de diapositiva. Quisimos transformar a PowerPoint y ya no hay forma de transformar esas diapositivas. Quisimos conseguir el equipo también, pero ya no existe el proyector de diapositivas. Así es que lo que hemos hecho es, como les decía al comienzo, recopilar algunas cosas interesantes sobre los archivos que tenemos. El tiempo pasa muy rápido. Por ejemplo, este es parte de una conferencia que dimos en Iquitos en 2003, hace 13 años. Y bueno, nosotros queremos hacer una exposición rápida, pero si solamente les pintamos y les presentamos la fenomenología de los deslizamientos y los otros fenómenos, se van a ir ustedes con la sensación de que solamente hay que mirar. Y esa es una enfermedad muy acentuada en nuestro tiempo. Hay mucha gente que se dice especialista, por ejemplo, en taludes, pero no sabe hacer un número acerca de los taludes. Hay mucha gente que se llama especialista en cimentaciones y no sabe hacer un número sobre cimentaciones.
debe haber un equilibrio entre el número, el cálculo y la observación. Es una cuestión de ida y vuelta, porque si uno propone una teoría y esa teoría no se ajusta a la realidad, significa que esa teoría debe ser desechada. Planteamos una nueva teoría y si coincide más o menos con la realidad, decimos que puede servir. Y sobre eso creo que hemos conversado varias veces. La computadora ha sido uno de los inventos más geniales de nuestra época, pero también al mismo tiempo ha sido el opio de la ciencia. Actualmente, sobre todo, les hablo de lo que yo conozco, la mecánica de suelos, hay muchos problemas que no han sido resueltos satisfactoriamente y que han pasado a ser resueltos, no resueltos, sino desarrollados, presentados a través de la computadora, y ahora se presenta a colores, con curvas de nivel, tonalidades, y uno piensa que ha conseguido una gran rigurosidad. Eso es completamente falso. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, en los taludes y en los cursos, seguro ustedes han visto que se hace el método de Fellenius, se hace el método de Bishop, de Morgenstern, etc. Pero esos son métodos aproximados, son métodos empíricos, y ahí nos hemos quedado. Mucha gente, y eso hemos escuchado, por ejemplo, una vez que estuvimos haciendo el estudio de una mina de cal llamada Negro Africano. Entonces fuimos a conversar con el ambientalista, que era un metalúrgico, y me dice: ya hemos hecho diseño del minado, es decir, de los taludes. Y yo le digo: ¿y cómo? Es muy sencillo, me dice, se aplica un programita que nos permite resolver el modelo de Fellenius, y ya con eso hemos hecho. El hombre no tenía ni siquiera idea de lo que estaba haciendo, no entendía nada. Pero como había un software, metió los datos y ya. Ese es el gran fracaso de la ingeniería en el Perú. Esa es la razón por la cual los empresarios que vienen de afuera dicen: los ingenieros del Perú no sirven, los ingenieros deben ser traídos desde afuera. Han escuchado ustedes eso seguro. El de la CONFIEP, de la sociedad minera, ha dicho eso, lo cual es una vergüenza para nosotros, y no solamente una vergüenza, sino un insulto. Porque yo sé que acá hay gente de mucha valía, mucho más hábiles, más inteligentes que los que vienen de afuera. El problema es que a veces nos dejamos llevar por la bulia, por la falta de voluntad para encarar con profundidad los temas. Eso lo estamos viviendo. Entonces, lo que yo quiero presentarles es una vista muy rápida de nuestra experiencia con la estabilidad de taludes, y empezaré diciéndoles que yo empecé con la estabilidad de taludes. Mi primera investigación fue en estabilidad de taludes. Y bueno, después seguimos con otros temas. La siguiente. Antes de entrar a fondo al asunto, les quería presentar estos gráficos que están en el libro de Barnes. Muchos no conocen a Barnes, pero él es una autoridad mundial en lo que se refiere a la morfología de taludes. Y pienso que ninguna persona que se precie de ser mecánico de suelos dejaría de presentar estas figuras, que es un resumen también de la experiencia cotidiana de aquellas personas que nos dedicamos al estudio de estos fenómenos. Entonces, en la terminología de Barnes, nosotros podemos hacer una clasificación. Bueno, es una vista muy rápida. Barnes entra en mayor detalle, pero por ejemplo acá tenemos las caídas o desprendimientos de bloques.
Nosotros vamos a tener la oportunidad de ver más adelante un fracaso de la ingeniería, porque no llegó a identificar el ingeniero entre el desprendimiento de bloques y otro fenómeno, el siguiente. Este es un fenómeno cuya solución todavía no ha sido encontrada. Se han planteado diversas hipótesis, muchas de ellas muy peregrinas, y a la fecha la verdad es que no sabemos cómo calcular exactamente qué ocurre en este fenómeno. Hay unas hipótesis como por ejemplo este profesor californiano Scott, que más o menos parece plausible. Para contarles algo, ustedes saben que hace unas semanas se ha inaugurado el muelle F de Matará. Eso es un salto muy grande, porque antes teníamos el problema del calado del muelle que existía, y es que la profundidad del fondo marino es de 9 metros, y los barcos que tenían, por ejemplo, 10 metros de profundidad o calado, ya no podían entrar ahí porque chocaban con la roca o con la arena. Así que era una limitación muy grande. Por esa razón ellos decidieron que debían ampliar el puerto, y eso se conoce con el nombre de muelle F. Y bueno, fue una obra bastante grande para nuestra realidad. Se hincaron pilotes de 1 metro, 1,50 m de diámetro. En realidad no se hincaron los pilotes, sino que se colocaron en el sitio. Pero había un problema, eso se hace en un acantilado, y el acantilado tiende a sufrir fenómenos como este. Y vino una discusión, porque el consultor era un ingeniero limeño, geólogo él, y nosotros fuimos por parte de la empresa. Y entonces, cuando vino la discusión, él aseguraba que había hecho el análisis, pero preséntenos el análisis, ¿dónde está? Nunca lo presentó. ¿Por qué? Porque no tenía la teoría y él tampoco no sabía de qué estaba hablando. Lo cierto es que se ha inaugurado y ya han empezado a caer, como ven ustedes acá, los primeros bloques. Entonces, este fenómeno que se conoce con el nombre de toppling, en inglés y en español se traduce como vuelco o desplome, es un fenómeno muy importante. Nosotros tuvimos la oportunidad, desafortunadamente no voy a poder presentarles esto, tuvimos la oportunidad de observar, fotografiar el fenómeno de toppling en el deslizamiento del aire, en suelo, no en roca, porque es un fenómeno que se cree que es estrictamente de roca, pero en Lari nosotros encontramos que también se produce este fenómeno en suelo. Y me acuerdo que en aquella época nos criticaron duramente. Ustedes se equivocaron, dijeron, no hay toppling en el suelo. Pero ya en las últimas ediciones de Barnes se reconoce que no es un fenómeno exclusivo de la roca, sino también del suelo. Siguiente. Bueno, y estos son los famosos deslizamientos en su versión más elemental. Acá tienen ustedes que el deslizamiento, que vamos a ver muchos después, tiene una parte superior que se desliza y una parte inferior que resiste. Esa es una cuestión fundamental. Cuando uno hace un estudio de estabilidad, tiene que reconocer las dos partes. La parte de abajo generalmente se habla de abolladuras. Bueno, ya están unas versiones, por ejemplo acá sobre un suelo estratificado, y se puede hablar mucho más. La siguiente. Bueno, este es un fenómeno de expansión lateral. No hemos visto este fenómeno con frecuencia en el Perú, así que lo pasamos. Bueno, este sí es un fenómeno muy frecuente. Justo en la mañana escuchábamos sobre los peruanismos y decían Llocria, ¿no? La famosa Llocria. Llocria es un
una palabra quechua, nosotros decimos huaico, o para ser más contundentes debemos decir flujos, arroyadas, torrentes o aluviones. La palabra correcta es aluvión. La siguiente. Estos flujos son muy frecuentes en el Perú. Ustedes saben que cada año en la zona de Chosica entran los flujos, los huaicos, y se llevan las casas. ¿Por qué? Porque la gente construye en plena torrentera, en plena quebrada. O sea, no es culpa del huaico, es culpa de la persona. También ustedes sabrán que este 31 de mayo pasado se ha celebrado ¿cuántos años? Cerca de 30, 40 años de la desaparición del Yungay y de Ranraírca en Huaraz, en el río Santa. O sea, toda una ciudad, todo un pueblo desaparecido por los huaicos, un aluvión que vino de la Cordillera Blanca. Pero no vamos a hablar de eso en esta oportunidad. No está de más decirles que a nivel mundial se dedicó un libro a nivel mundial para que los grandes investigadores estudiaran el fenómeno del huaico en Yungay. La siguiente. Bueno, es otra versión, pero estos más que flujos son los movimientos reológicos, donde el suelo se mueve muy despacio y hace que las plantas, por ejemplo, se inclinen, como pueden ver ustedes allá. La siguiente. Bueno, ese es un fenómeno como el de Lari. En Lari se presentaron todos los movimientos, tanto así que dedicaron, no recuerdo si 1 o 2 caras del Expreso a este fenómeno, porque nosotros lo presentamos en 1983 y yo me acuerdo que salió ahí un título muy grande que decía "Los cerros también caminan", y era toda la descripción que nosotros habíamos hecho en este congreso de este deslizamiento del Lari tan rico geomorfológicamente. La siguiente. Ahí viene la parte dura, ¿no? Ahí viene para muchos la parte, a unos que les gusta, a otros que no les gusta. Si a uno no le gusta, bueno, tiene que irse a medicina, ¿no? Pero si le gusta, acá tiene que estar. ¿Por qué? Porque si ustedes no son capaces de predecir, porque esa es la mecánica de suelos, un fenómeno, no van a poder llegar a ningún sitio. Entonces, la mecánica de suelos es la ciencia de la predicción. Y para predecir, bueno, tenemos 2 opciones. Una es volvernos chamanes y la otra es volvernos ingenieros, pero ingenieros calculistas. Para volverse ingeniero calculista tienen que buscar los modelos. Sí, no utilizamos modelos porque llegar directamente al fenómeno es muy difícil, así es que el modelo no simplifica el problema. Este es un modelo, el modelo granular. Es una conferencia que, bueno, presentada en diferentes lugares. Es la conferencia de Iquitos, como les había mencionado. Es un modelo granular, no voy a entrar en mayor detalle, es un talud. La siguiente. Esas son los esfuerzos cartesianos que se calculan a partir de ese modelo. Los 3 componentes del esfuerzo plano. La siguiente. Y eso ya nos lleva a distinguir 3 zonas, dice la zona del talud, la zona del núcleo y la zona de la corona. 3 zonas donde los esfuerzos son distintos. La siguiente. Bueno, estos son los parámetros. Mu es el ángulo de rozamiento y θ es el ángulo de distribución de los granos. La siguiente. Y estos son los esfuerzos sísmicos. Estas ecuaciones fueron presentadas en el GEO 2008, que se llevó a cabo en China, pero que desafortunadamente no pudimos viajar. Pero como ustedes pueden ver, lo que hace el sismo, que es el sigma que está con una S
en la parte de arriba no es exponente, sino un super índice, nos dice que lo que hace el terremoto es combinar los esfuerzos. Noten ustedes que el primer esfuerzo depende del esfuerzo vertical y depende del esfuerzo cortante. Alfa H es la aceleración del terremoto. Este es un método muy elemental, se conoce con el nombre de método pseudoestático. Se hace en todos los libros, y así los siguientes. Miren ustedes las diferentes combinaciones. O sea, el terremoto lo que hace es pasar un esfuerzo mediante un coeficiente a un lado y otro esfuerzo mediante otro coeficiente al otro lado. La siguiente. Bueno, sobre esto no sé si valga la pena comentar, pero uno de los factores que nosotros tenemos para predecir un deslizamiento es el factor de seguridad. Y el factor de seguridad para nosotros está muy claro. El factor de seguridad decimos, bueno, hay que dividir una cantidad entre la otra. No hay peor parámetro que el factor de seguridad. Tanto así que mucha gente está convencida que es el muro y es la cortina detrás de la cual esconde su ignorancia el ingeniero. Así de simple. Claro, porque ustedes deberían diseñar para el valor exacto, pero como tienen tantas dudas, mejor un factor de seguridad. Y entre más alto el factor de seguridad, mejor. Y ahí tenemos la capacidad portante, donde ponemos 3 de seguridad. Es una exageración, pero no tenemos opción, porque si no le pusiéramos 3 y se cae el edificio, estamos en grave problema. Afortunadamente con los taludes tenemos una mayor rigurosidad. Utilizamos 1.5, 1.8 de factor de seguridad. Pero viene la cuestión, ¿factor de seguridad de qué? Entonces se han planteado muchas hipótesis. Y en realidad al final se llega a la conclusión de que tenemos 2 opciones. Una es que castiguemos a los parámetros de resistencia. Y la otra es que amplifiquemos a los parámetros actuantes. Eso es una cuestión ya perfectamente definida, por ejemplo, en las estructuras. Ustedes sabrán que el método LRFT se basa en la amplificación de las cargas actuantes. En cambio, el método de servicio se basa en el castigo de la resistencia. Entonces, eso es un concepto bastante conocido. Pero la pregunta es, ¿sirve eso para la estabilidad de taludes? La pregunta es no. Y sin embargo, ustedes calculan y vuelven a calcular, y mucha gente se ufana de que ha encontrado un décimo más y no sabe de qué está hablando. Entonces no vamos a entrar mucho en este asunto. Por ejemplo, es el hecho de que estamos castigando la resistencia real, que es la recta de Markov-Bloom, está siendo castigada para que esté más abajo y tenga parámetros más pequeños. La siguiente. Otra posibilidad es que magnifiquemos, dice, el esfuerzo cortante, lo que les decía. O sea, en vez de tener un esfuerzo real, lo aumentamos. La siguiente. Bueno, y esa fue la propuesta que nosotros hicimos en aquella oportunidad, por una serie de raciocinios, ¿no? En que lo que teníamos que amplificar era Q, es decir, el desviador del esfuerzo. Pero vamos a entrar en el detalle. La siguiente. Estos son ya los esfuerzos que tenemos que hallar en base a lo que hemos visto anteriormente, las direcciones principales, tenemos la línea de falla, los esfuerzos en la línea de falla. Todo esto, por supuesto, se puede programar. Y nosotros, como vamos a ver después, utilizamos toda esta secuencia mediante un algoritmo, que lo puede escribir cualquiera en Excel, por ejemplo. La siguiente. Bueno, es parte ya del detalle del cálculo.
porque no se puede hallar una falla cerrada, no es un círculo ni nada. Acá hacemos paso a paso, vamos incrementando el radio, vamos incrementando el arco y vamos hallando el factor de seguridad, o sea, en forma cíclica. La siguiente. Y estos son los resultados. Y hay que guardar bien en la memoria estos resultados, porque esta línea de falla que está de color granate, ustedes no la van a encontrar en los libros. No corresponde a la línea de Fellenius, no corresponde a la línea de Bishop, no corresponde a ninguna línea. Esta línea es rigurosa, se calcula a través de los esfuerzos. En cambio, en el método de Fellenius, uno asume que la falla es circular. O en el método de Morchester, uno asume una curva de falla, que puede ser una parábola, una hipérbola, lo que fuera. Acá no, nada es supuesto. Y miren lo que encontramos. Este es un suelo, diríamos, o bien estrictamente cohesivo, una arcilla, o bien un suelo movido rápidamente durante, por ejemplo, un sismo. En ese caso no tiene tiempo de desarrollar el ángulo de rozamiento, y el único parámetro, la pregunta que hicimos el día de ayer, es la cohesión. Entonces acá es un suelo que tiene una cohesión de 0.4 kilogramos por centímetro cuadrado y tiene un ángulo de rozamiento de 2 grados, casi nada. Una inclinación de 40 y una altura de 15. Y miren ustedes la forma de la línea de falla. O sea, es prácticamente una línea inclinada a 45 grados y una horizontal. Siguiente. Bueno, este es algo parecido con un talud menor de 20 grados. La siguiente. A ver, la siguiente. Otro, pero ya tenemos un ángulo de rozamiento mayor, 12 grados. Noten ustedes la línea de falla. Esta es la que se deduce de la teoría. La siguiente. Otra, la siguiente. Y esta también es algo sobre lo cual debemos detenernos un poco. Noten ustedes que este talud tiene 25 grados, el ángulo de rozamiento es de 30 grados, la cohesión es de 0, es decir, estamos hablando de una arena. Y de acuerdo a la teoría que estamos explicando, nos dice que la línea de falla es casi coincidente con el talud. O sea, que lo que se desliza es casi nada. Que lo que se desliza de repente son algunos bloques que caen. La pregunta es, ¿corresponde esto a la realidad o no corresponde? Para responder esta pregunta, seguro ustedes han ido de Arequipa a cualquier otro sitio y han tenido que ir por el 48. Pero no se van por el lado de Uchumayo, sino se van por Cerro Verde. Y ahí ustedes a la pasada en el lado izquierdo pueden ver los tremendos taludes de los botaderos, de la ganga, del material que nos sirve, de Cerro Verde, la mina Cerro Verde. Ahí están, 30, 40, 50 metros de altura, y que los botan así, al volteo. O sea, no están compactados ni nada. Y se entiende entonces que están en el ángulo crítico. Hasta ahí, bien. Pero ya hemos sufrido un terremoto, el terremoto del 2001. Y en el terremoto del 2001 la aceleración que se ha producido es más o menos del orden de 0.3, 0.4. 0.4 veces la gravedad, es una aceleración fuerte. Y los taludes no han caído. Y si ustedes aplican Fellenius, Bishop, etc., esos taludes todos hubieran venido abajo. Entonces, algo no está bien. Pero ahí está la respuesta. Miren, esta teoría nos dice que lo único que va a pasar es que algunos bloques van a resbalar. Como que en efecto ocurrió, algunos bloques cayeron hacia abajo. ¿Por qué? Porque cuando el material es granular, la línea de falla es superficial. Bien.
Sigamos adelante. Bueno, este es un banco en el cual tenemos los fenómenos de Toppling, tenemos bueno, los fenómenos que hemos visto para este tipo de talud. No nos vamos a detener en eso. La siguiente. Otro para un talud de 90 grados, noten ustedes la línea de falla vertical de color verde que después sigue con la inclinada. O sea, no se viene todo el talud, sino que aparece una grieta. Eso también coincide con la realidad. La siguiente. Y ahí tienen ustedes, miren, este es el gráfico que hizo Sid, un tótem de la ingeniería civil en Estados Unidos, que desafortunadamente ya falleció. Y ese es su gráfico de cómo ocurrió el deslizamiento en Anchorage, en este sismo. Y que ustedes pueden ver que se ajusta muy bien al modelo que nosotros hemos descrito. O sea, más o menos 45 grados y luego línea horizontal. La siguiente. Y ahí está la fotografía. Eso que dice abajo el graben, acá está el graben. Ahí está la línea de deslizamiento que se conoce con el nombre de sintética y la otra que va en la otra dirección que se conoce con el nombre de antitética. Entonces, este evento fue uno de los más catastróficos que tuvo Estados Unidos en casi toda su vida y ocurrió en 1964. Ahí está el terremoto de Anchorage. La siguiente. Esta es una vista aérea del mismo fenómeno. Noten ustedes cómo afectó toda una gran zona, principalmente de arena, o sea, fue por golpe instantáneo. La siguiente. Bueno, otra vista de cómo, miren ustedes, lo que el ingeniero Enciso presentó el día de ayer para Ecuador, ya lo sufrieron los pobladores de Anchorage, en Alaska, en Estados Unidos. El edificio está cizallado, o sea, varios pisos. La siguiente. Esta es otra vista, miren ustedes, dice de un colegio, también la forma de deslizamiento, tremendo deslizamiento y las fallas antitéticas. La siguiente. Este es en Chile, en el famoso terremoto de 1960 o terremoto de Puerto Montt. Noten ustedes que este es un dique, el agua está por allá, el dique está acá y el dique se ha partido a lo largo del eje. La siguiente. Y esto también es en Chile. Noten ustedes que lo mismo que ocurrió ahora en el terremoto de Valdivia o Concepción, la última vez, ocurrió en 1960, que los chilenos no escarmientan. Entonces miren ustedes cómo acá la carretera se ha partido en dos, el salto del deslizamiento, que es más o menos del tamaño del chileno. La siguiente. Bueno, un poco para pasar